Buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos, bienvenidas a este panel sobre empresas estatales y la pregunta ¿cómo integrar el enfoque de derechos humanos en su gestión? Soy Judith Schönsteiner, soy investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales y directora de su diplomado en Derechos Humanos y Empresas. Y en los últimos 7 años he investigado sobre empresas de propiedad del Estado y derechos humanos, en particular sobre responsabilidad estatal y el actuar de las empresas y su gobernanza. Estamos en este momento también editando un libro sobre el tema y por eso muchas gracias también por el honor de invitarme a moderar este panel. Vamos a escuchar de muy distintos ámbitos, en muy distintos aspectos sobre empresas de propiedad del Estado y especialmente de muy distintos actores. Y en este sentido queremos relevar este rol específico, especial, que los principios rectores indican tendrían las empresas de propiedad del Estado en cuanto deben liderar con el ejemplo cuando hacen sus negocios. ¿Por qué? Porque tienen ese vínculo específico con el Estado que le permite efectivamente crear incentivos y ejemplos que las empresas privadas no podrían generar. Y allí se genera el desafío cómo gestionar esta responsabilidad de distintos actores estatales por sus empresas de propiedad del Estado. Por un lado, la responsabilidad de los órganos estatales, gubernamentales, que supervisan, que son los propietarios, etcétera, etcétera, y las empresas mismas. Y ese es el tema de este panel, para el cual contamos primero con la intervención de Fernanda Hoppenheim, miembro del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, y en este momento su presidenta. Es co-directora ejecutiva del proyecto de Organización, Desarrollo, Educación e Investigación PODER, también, y en este momento están finalizando en el grupo de trabajo un informe sobre empresas de propiedad del Estado y invitamos a Fernanda a presentarnos algunas líneas de este informe. Muchas gracias. Muchas gracias, Judith. Buenas tardes a todas y todos. Espero que hayan descansado un poquito en el almuerzo, con energía para lo que sigue. Agradezco la invitación a ser parte de este panel y también saludo a mis copanelistas. Bueno, bien, como les comentaba Judith, hemos trabajado en un informe en el marco del proyecto CERALC, que creo que ya todas y todos conocen, de conducta empresarial responsable en América Latina, sobre las empresas de propiedad estatal y los derechos humanos específicamente en nuestra región. Este nos parece un tema clave que el grupo de trabajo ya ha abordado a nivel global en distintas ocasiones y este informe tiene un enfoque regional mucho más profundo, tomando en cuenta particularmente los 9 países de la región que están priorizados en el marco del proyecto. El tema de las empresas de propiedad estatal y los derechos humanos se sustenta en los principios rectores, por supuesto, de empresas y derechos humanos, y particularmente en el principio número 4, ¿sí?, que establece que los estados deben adoptar medidas adicionales de protección contra las violaciones a derechos humanos cometidas por empresas de su propiedad o bajo su control, ¿sí? Entonces, esto es un poco lo que nos da el sustento para trabajar este tema, con particular énfasis, además, claro, del importante rol que desempeñan las empresas de control estatal en la economía, ¿no?, de varios países de la región, incluso con aportes al PBI que llegan en algunos casos a más del 20%, ¿sí? Uno de los objetivos de este informe, por supuesto, fue identificar las brechas que presentan las regulaciones y las políticas públicas de gestión de las empresas de propiedad estatal en los países de la región a la luz de los principios rectores y también ofrecer a los estados de América Latina y el Caribe algunas recomendaciones, ¿no?, que sirvan como guía para la incorporación de las dimensiones de derechos humanos en la gestión de sus empresas. Siempre hablamos de la importancia del Estado como actor económico, ¿no? El tema de las empresas de propiedad estatal o de control estatal es uno, el tema de las compras públicas es otro, ya tenemos un informe también al respecto, y por eso nos hemos enfocado tanto en esto desde el grupo de trabajo. Una cuestión importante es que observamos con mucha preocupación desde hace años
la existencia de graves abusos a los derechos humanos y daños al ambiente cometidos por o con participación de empresas estatales en toda la región. ¿Sí? Estamos hablando de que algunas de esas empresas también están en industrias, digamos, con altos riesgos, donde si no se lleva a cabo una debida diligencia adecuada y se establecen mecanismos de prevención adecuados, aumenta o es muy grande, es mayor, quizás que en otras industrias, el riesgo de daños al medio ambiente o abusos a los derechos humanos. Entonces, creo que en el informe vemos algunos avances con la inclusión de esta perspectiva en algunos de los planes nacionales o de los procesos de elaboración de planes nacionales de empresas y derechos humanos. Vemos en algunos casos en, digamos, las instituciones reguladoras, o las unidades asesoras, las unidades de control de las empresas propiedad del Estado, control del Estado, algunos requerimientos, por ejemplo, en temas de transparencia, en temas de desglose de información no financiera, por ejemplo. Esto es algo que se está exigiendo cada vez más a las empresas de control estatal por parte de los reguladores, digamos. Sin embargo, aún vemos una brecha enorme en términos de una exigencia clara y una expectativa clara en cuanto a los procesos de debida diligencia de las empresas estatales, que es otra vez un mecanismo fundamental para la prevención y también para el cumplimiento de todo el pilar 2, básicamente el respeto de las empresas a los derechos humanos. Y qué importante que las empresas del Estado den, digamos, el ejemplo, ¿no? De alguna manera. El grupo de trabajo en el informe anima a los estados a potenciar la articulación interinstitucional entre las áreas de gestión, fiscalización y control de las empresas estatales con aquellas que tienen competencia en los derechos humanos. A veces pasa que dentro de los propios estados o de las instituciones gubernamentales no hay como un diálogo o una conexión directa, y creemos que esto, no solo en esa materia, en general, pero particularmente hablando de empresas de control estatal, es una brecha que instamos a los estados a superar, ¿no? A buscar esa coherencia política y esa coherencia institucional interna. Y esto, por ejemplo, como les decía, es clave para que se puedan proporcionar orientaciones y lineamientos claros y eficaces a las empresas de propiedad estatal o de control estatal para llevar a cabo procesos de debida diligencia y también para desarrollar, como parte de ese proceso, mecanismos de acceso a remedio, ¿sí? Otra de las cosas que observamos desde el grupo de trabajo es que gran parte de los conflictos socioambientales que involucran a empresas estatales en la región y donde por consiguiente hay abusos o impactos negativos a los derechos humanos y al medio ambiente, están relacionados con la falta de consulta previa, libre e informada a pueblos y comunidades indígenas o equiparables potencialmente afectadas, ¿no? Entonces, estamos recomendando que los estados integren la consulta con el fin de obtener el consentimiento en los procesos de debida diligencia que le estén requiriendo a sus empresas de control estatal, ¿sí? Creemos que justo en estas empresas hay una oportunidad enorme, otra vez por la enorme participación del Estado en ellas, de generar buenos precedentes que sirvan de ejemplo para otros procesos de debida diligencia por parte del sector privado. Y en este caso incluir la consulta previa, libre e informada, buscar el consentimiento de las comunidades, integrar estas consultas y este consentimiento a los procesos de debida diligencia es una gran oportunidad. Por supuesto que también observamos que hay una necesidad de fortalecimiento de capacidades, ¿sí? Y eso es otra recomendación muy importante. Creemos que hay que fortalecer las capacidades tanto de los reguladores como o de las instituciones de control como de las propias empresas, ¿sí? De control estatal, para que puedan implementar la debida diligencia adecuadamente y entender también el marco de derechos humanos, ¿sí? También hemos observado en el informe, pues en este proceso de análisis e investigación, que algunas empresas estatales tienen compromisos en derechos humanos y tienen incluso compromisos en debida diligencia. Sin embargo, donde se nos plantea un poco la pregunta es qué sucede con la implementación, ¿no? No nos queda claro qué pasa con esa implementación, el alcance de la misma, qué resultados se están obteniendo y también dónde están las dificultades, ¿sí? Que creo que eso es algo que es bien interesante, como tener estas conversaciones honestas sobre los retos y las dificultades para poder justamente abordarlos. Tú me haces señas porque esto es largo. Va. Es un informe choncho, como decimos en México, que podrán leer próximamente en línea.
Bueno, otro elemento clave tiene que ver con la rendición de cuentas, como les decía, los mecanismos de acceso a reparación. Hay una parte de la rendición de cuentas que tiene que ver justo con la publicación de información, y en el informe estamos recomendando que las empresas estatales no solo publiquen información no financiera, sino que también divulguen información sobre los impactos reales o potenciales de la empresa en materia de derechos humanos, ¿no? A veces se hace la debida diligencia, pero se olvidan de una partecita de los principios rectores, que es, hay que publicar los resultados de esos procesos. Eso tiene que ser de acceso público para que, sobre todo las comunidades potencialmente afectadas, accedan a esa información y sepan los riesgos que trae ese proyecto y cómo se van a mitigar y qué soluciones o qué respuestas se les podría dar si el daño ocurre. Y ahí, pues creemos que también es bien importante que las unidades de gestión de la propiedad establezcan lineamientos claros de cómo las empresas, voy a ir cerrando con esto, tengo más, pero lo dejamos para la segunda ronda, cómo las empresas deben comunicar al Estado cuando estos abusos ocurren, sea que ellas mismas están involucradas o sea que están indirectamente involucradas, ¿sí? También que se garantice la no obstrucción en los procesos de remediación y se coopere con otros mecanismos. Justamente las empresas, por ser de propiedad, de control, paraestatales, productivas del Estado, como se llamen donde estén, pero por tener una participación estatal tan fuerte, deberían cooperar incluso en los procesos de acceso a justicia y de acceso a remedio. Lo dejo por aquí hasta ahora. Gracias. Muchas gracias, Fernanda, y gracias, ya estamos muy atentas a leer el informe que van a hacer. Ahora voy a dar la palabra a Cristian Arzápalo, él es del Perú, de la Corporación Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad del Estado. O sea, él trabaja en una de estas unidades de gestión que mencionó Fernanda, es ejecutivo corporativo de responsabilidad social, con 20 años de experiencia en sostenibilidad, responsabilidad social y gestión social. Adelante, Cristian. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Así es, yo formo parte de FONAFE. FONAFE es un holding que agrupa a 35 empresas en todo el país. Es un holding público muy interesante, aporta aproximadamente un 10% en promedio al PBI. Algunos años es 13%, algunos años es 8%. Nosotros tenemos varios portafolios. Por ejemplo, el core de nuestras empresas es las empresas de distribución eléctrica, las de generación eléctrica. También hay un portafolio de financieras. Hay un portafolio de empresas diversas también, muy diversas, que van desde las empresas de defensa o de ingeniería naviera hasta empresas como saneamiento, como el agua y el saneamiento en Lima, por ejemplo, SEAPAL. Entonces, es un holding bastante grande, con bastante incidencia a nivel nacional, y por ello nosotros, como FONAFE, que somos un ente adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas y que somos un ente bastante técnico, no somos un ente politizado, nosotros buscamos dar lineamientos que direccionen y que puedan cumplir dos objetivos centrales que tenemos como holding. El primero es normar la actividad empresarial del Estado en nuestro país y la segunda es poder aprobar los presupuestos de las empresas en mención dentro de nuestros portafolios. Entonces, en el tema de normar la actividad empresarial, nosotros tenemos una serie de lineamientos. En el caso de responsabilidad social, que fue como se abrió el tema, como nació hace 7 años, yo me encargué de abrirlo y de liderarlo. Ya vamos 7 años en esa senda. Creo que tal vez los términos pueden estar desfasados. Ahora se está hablando de otro tipo de términos, desde el tema de sostenibilidad hasta el tema de ASG. Pero creo que más allá de los términos, lo importante es poder implementar de manera adecuada una estrategia que nos permita desplegar acciones concretas para mejorar la relación con nuestros principales grupos de interés. Estos grupos de interés son internos, ya sea los trabajadores, tenemos aproximadamente 19.000 a 20.000 trabajadores a lo largo de todo el país, así como también los grupos de interés externos, llámese nuestros usuarios, los clientes del servicio, ya sea las comunidades
muchos otros entes al respecto. También los otros entes del Estado son actores bastante importantes para nosotros. Entonces, dentro de ese contexto, ¿cómo buscamos insertar los derechos humanos dentro de la corporación? Para nosotros ha sido clave que el Perú forme parte y conforme este Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos. Para nosotros ha sido el eje con el cual nosotros hemos podido reordenar una estrategia que nos permita crear un lineamiento. Este lineamiento que estamos recibiendo asistencia técnica tanto de OCDE como de otras entidades. La idea es poder crear un lineamiento general que luego se despliegue en cada una de las empresas a través de sus propias políticas. Una vez que las empresas puedan contar con una política de derechos humanos, nosotros vamos a empezar todo un proceso. Este es un proceso de mediano plazo, no es un proceso que se va a hacer de un año para otro. Es un proceso bastante largo, de largo aliento, que nosotros buscamos que se haga de una manera adecuada. Para ello es clave lo que se mencionó, el tema de la capacitación. Creemos que tiene que haber una capacitación a todo nivel, empezando desde la alta dirección, empezando por los equipos gestores del tema, y también que cuente con el liderazgo y el apoyo en materia de recursos, por ejemplo, para poder trabajar bien estos temas. Todo puede ser muy bonito, todo puede caber en un papel, pero lo importante es gestionarlo, lo importante es contar con recursos para poder gestionarlo de una manera adecuada. En las empresas públicas hay una serie de temas y de retos que tenemos que tomar en cuenta. Uno de ellos es, por ejemplo, el tema presupuestal y el tema de incidir, pero también hay mucha alta rotación en el tema de directivos. Entonces, el gobierno corporativo es clave en ese sentido. Disculpa, ¿cuánto tiempo me falta? Un minuto. Medio minuto. Entonces, la idea en general es poder trabajar estos temas a mediano y largo plazo, incidir en temas de capacitación, crear un lineamiento general que ayude a que las empresas puedan tener sus propias políticas, que sea un lineamiento que no sea de gabinete ni alentado por organismos multilaterales, sino que también sea un documento que salga de la propia estructura de las mismas empresas y de la propia relación que tienen ellos con sus propios grupos de interés. Una vez que tengamos esto, la idea es crear, al igual que en responsabilidad social, una herramienta de grado de madurez que pueda ayudarnos a gestionar esto y poder medirlo año tras año. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Vamos a poder profundizar después en otra vuelta. Ahora quiero dar la palabra a Mónica Tangarife. Ella es Corporate Affairs Senior Professional de Ecopetrol en Bogotá, abogada de la Pontificia Universidad Javeriana y maestra en Gerencia de Desarrollo de la Universidad de Turín. Mónica, ¿cómo están implementando las empresas estatales la debida diligencia? ¿Cómo lo hacen en concreto? Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias por la invitación a participar en este espacio y por compartir con estos colegas estos temas. Antes de responder la pregunta, quisiera brevemente referirme a quién es o qué es Ecopetrol hoy en día. Ecopetrol es un grupo integrado de energía que hoy en día desarrolla 3 líneas de negocio. Una de esas líneas de negocio está enfocada a los temas de hidrocarburos en todos los segmentos de la cadena de valor. Tenemos otra línea de negocio que se refiere básicamente a la transmisión de energía, infraestructura y a las telecomunicaciones. Esta línea de negocio está principalmente ejecutada por ISA, que es una compañía que recientemente adquirió Ecopetrol el año pasado, y una tercera línea de negocio que hace referencia a la transición energética y cómo la compañía se está preparando justamente para abordar estos retos pues que son ya, y básicamente tenemos que abordarlos de una manera urgente. Ecopetrol tiene una participación del 89% aproximadamente del Estado. El Estado colombiano es dueño de ese 89%, y justamente por esa razón la compañía también ha asumido de manera ya de hace varios años el rol de liderar con el ejemplo.
que no es un reto menor, y hemos buscado de alguna manera avanzar en estos temas en todo lo que Principios Rectores de Naciones Unidas nos ha sugerido ya hace más de 10 años. Y en esa línea, en materia de debida diligencia específicamente, quisiera mencionar dos cosas para iniciar. Una, asociada a que la debida diligencia dentro de la compañía se entiende como un conjunto de procesos y no un proceso por separado. Se refiere a un conjunto de procesos que lo que sugieren es un enfoque de gestión de la compañía para la identificación, prevención, mitigación o tratamiento de los riesgos en materia de derechos humanos. Y en esa medida hemos avanzado durante estos años en identificar dónde están las responsabilidades de cada uno en materia de derechos humanos dentro de la organización. ¿Qué le corresponde a una junta directiva? ¿Qué le corresponde a la alta dirección? ¿Qué le corresponde a las áreas, gerencias, etcétera, en materia de derechos humanos? Con el ánimo de efectivamente hacer mucho más fuerte la idea de que los temas de derechos humanos son un asunto transversal para la organización y no corresponden solamente a quienes asumen un rol o tienen esa función dentro de la organización, pues con el título de derechos humanos. Evidentemente ahí hay muchos retos, porque en muchas oportunidades esto va más allá en el entendimiento de a mí qué me toca dentro de la compañía hacer en materia de derechos humanos, pero ahí hay un camino recorrido en que hemos logrado colocar esas responsabilidades dentro de la organización a lo largo de toda ella. Y por el otro lado, algo que ha resultado muy importante y es un proceso reciente, pero creo que una ganancia muy importante para nosotros es haber logrado incorporar los riesgos de derechos humanos dentro del sistema integrado de gestión de la compañía. Y hablo de esto como una gran ganancia porque parte de lo que muchos sabemos aquí es que es un reto hablar de riesgos de derechos humanos dentro de la organización, cambiar la forma de pensar en términos de riesgos dentro de las compañías, y nos ha sido muy útil lograr incorporarlo desde el punto de vista estratégico, táctico y operativo. El sistema integrado de gestión funciona así como una pirámide en donde los riesgos estratégicos responden a aquellos riesgos que afectarían la estrategia o los objetivos principales de la organización, y ahí hemos logrado incorporar causas evidentes asociadas a dónde puede haber riesgos asociados a derechos humanos, que hace que al hablar de derechos humanos estemos detonando un potencial riesgo. Por eso hablamos de cambio climático, de inadecuada gestión del agua y también de cómo la falta de debida diligencia, por ejemplo, nos puede llevar a un incidente o un riesgo operativo en el entorno. Y eso también tiene una segunda capa, y en la capa operativa hemos mapeado los riesgos de derechos humanos para todos los procesos dentro de la organización, con apoyo de un aliado importante para nosotros que ha sido al interior la Vicepresidencia de Cumplimiento, que es quien se encarga de mapear los riesgos de derechos humanos, los riesgos en general dentro de la organización. Y finalmente, la capa operativa de riesgos, en donde desde un punto de vista muy técnico, todas las áreas tienen la responsabilidad de mapear cuáles son sus riesgos de derechos humanos. Y ahí la ganancia ha sido eso que justamente también les mencioné al principio, y es, una vez se corra ese ciclo que está arrancando hasta ahora, la intención es que haya una definición específica dependiendo del nivel de riesgo, la valoración que le demos a esos riesgos, podamos también adjudicar, por decirlo en estos términos, responsabilidades, bien sea a un vicepresidente, a un gerente, a un técnico, dependiendo del nivel de riesgo que tengamos en cada uno de los casos. Muchas gracias, Mónica. Ahí vamos a poder también profundizar en la próxima vuelta. Yo me imagino sobre preguntas como reparación, participación, cómo lo hacen en concreto cuando efectivamente implementan estas políticas de riesgo. Quiero ahora dar la palabra a Leandro Scalabrin. Tiene micrófono, sí. Él es miembro de la mesa directiva del Consejo Nacional de Derechos Humanos del Brasil y miembro del Movimiento de Atingidos por Barragens, el MAP, en Brasil. Muchas gracias, Leandro, por acompañarnos. Y quien necesita intérprete, tenemos audífonos para hacerlo, por favor. Boa tarde a todos, todas e todes. Eu represento o MAB no Conselho Nacional de Direitos Humanos, que é o Movimento dos Atingidos por Barragens. A pergunta que me foi feita é como avançar nesse processo de rendição de contas das empresas.
E para isso, primeiramente, é preciso reconhecer que hoje, como em vários painéis do fórum foi visto, quem paga a conta das violações de direitos humanos, dos empreendimentos, são as populações atingidas pelas empresas, são as populações indígenas, são as comunidades, são os trabalhadores. Ou seja, não há uma internalização nos custos das empresas das violações de direitos humanos. Nós deveríamos falar, melhor dizendo, de rendição de contas por essas populações, porque são elas hoje quem pagam essa conta. E em vários painéis eu escutei isso na forma de denúncias de situações de violações que essas comunidades sofrem. Em segundo lugar, é importante destacar que essas mesmas populações, movimentos, sindicatos, povos indígenas, em vários casos, eles conseguiram que as empresas internalizassem esses custos nos empreendimentos. Quando isso foi possível, tivemos alguns processos de rendição de contas. E em alguns casos, especialmente das empresas estatais, no caso brasileiro, e há uma clara distinção de vários setores econômicos, na mineração, na eletricidade e no petróleo. Quando a empresa era estatal e quando foi privatizada, a mudança de política da empresa na questão da internalização dos custos sociais, ambientais e de direitos humanos e também na prestação de contas. Houveram, então, vários casos que os movimentos sociais conquistaram reparações e mitigações. Há uma represa no Brasil que o projeto foi mudado por conta dessa interação entre movimento e empresa, afetando muito menos população. Então, como avançar? Criando mecanismos efetivos de diálogo, mesas de negociação, não simplesmente reuniões para informar, para levar informação. Mesas de negociação efetivas em todas as fases dos projetos, desde o planejamento. Um verdadeiro licenciamento de direitos humanos para as empresas e para os projetos de investimento. Essa seria a forma de nós internalizarmos os custos no empreendimento e haver uma efetiva prestação de contas posterior. Isso aconteceu no setor elétrico, inclusive numa das principais empresas do setor elétrico brasileiro. Através dessas mesas de negociação entre movimentos e a empresa, foram firmados acordos entre a empresa e os atingidos, os sindicatos, criando direitos que não estavam previstos na legislação nacional. Nós instituímos, por exemplo, o direito ao reassentamento, quando o Código Civil, nenhuma lei brasileira previa o reassentamento, isso nos anos 80, e posteriormente a empresa aprovou uma diretriz ambiental prevendo esse direito nas suas normativas próprias. A empresa criou na contabilidade a conta 10. A conta 10 era a conta da mitigação dos impactos sociais e ambientais, e esse departamento da empresa era um departamento normal, como qualquer outro empreendimento da empresa, e isso permitia uma mitigação. Então, penso que a principal forma de avançarmos na rendição de contas está vinculada a essas mesas de negociação efetivas, com participação que seja efetivamente com informação prévia, e que essa participação ela seja, então, é o que muito tem se falado aqui, essas mesas, esses espaços multiatores que todo mundo fala, né? Então, vejam que não há nenhuma novidade, mas que sejam espaços decisórios, e não somente apenas de prestação de informações. E que essas empresas disponibilizem dados públicos, que esses dados sejam de ampla divulgação, não apenas na rede mundial de computadores, e que essa informação seja prévia, qualificada, inteligível e acessível, que na maioria dos casos não é. Muito obrigado. Muchas gracias, Leandro. Ahora, perdón. Podemos también, en la segunda ronda, preguntarnos cómo en el fondo se pueden hacer eficaces, ¿no?, estas políticas de respeto a los derechos humanos por parte de las empresas
del Estado y también cómo se hace esta internalización de costos, ¿no? Hay distintas maneras que se internaliza y solamente algunos son preventivos, otros no lo son. Invitamos también a este panel a una académica, Daniel Pamplona, que nos va a comentar sobre, desde la perspectiva de la investigación, sobre los asuntos que estamos discutiendo. Daniel es profesora de posgrado de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Paraná, en Brasil, y profesora del programa de, investigadora visitante en el Bonavera Instituto de Derechos Humanos y en el Max Planck Institute de Heidelberg. Muchas gracias, Daniela, por acompañarnos y adelante. Obrigada, Judith, pelo convite. Quero dizer que é um prazer estar aqui. Eu cumprimento também meus copanelistas. A questão que me foi proposta é uma questão bastante interessante que diz respeito a como que a gente deve integrar os incentivos regulatórios e de governança corporativa para alcançar o respeito aos direitos humanos pelas empresas estatais. E eu refletia que a pergunta ela já é interessante porque ela já nos demonstra a necessidade de tomar dois instrumentos que são instrumentos que vêm de naturezas diferentes, do direito público e do direito privado, e, quem sabe, alcançar, fazer uma mescla desses instrumentos para conseguir fazer efetivamente o cumprimento do direito, do dever de respeitar. E aí, pensando na governança corporativa, talvez a gente possa refletir que, para a gente efetivamente chegar ao que seria essa governança sob o ponto de vista do dever de respeitar, eu parto do que o grupo de trabalho já dizia para a gente, quando em 2016 fez o relatório sobre empresas estatais, e ele dizia justamente que a gente, para fazer essa mescla, governança corporativa de um lado, direitos humanos de outro, nós podemos partir dos marcos normativos já existentes. Então, temos os princípios orientadores, temos as diretrizes para empresas multinacionais, temos as diretrizes de governança corporativa para empresas estatais da OCDE, temos os princípios também da OCDE e do G20. E qual é a questão quando a gente toma, para falar de respeito de direitos humanos, esse tipo de marco? A questão é que esses marcos, eles estabelecem que o Estado, enquanto proprietário, deve ser um proprietário ativo e informado. E, com isso, buscar levar a governança para uma governança que seja responsável e uma governança que seja transparente. Se a gente pegar só esses termos, já dá para discutir bastante as dificuldades que a gente tem para implementar isso quando falamos de empresas estatais, porque a gente não pode esquecer que o Estado, ele regula todas elas, mas, na verdade, ele é dono somente de algumas. E isso pode gerar algumas assimetrias. Então, tomando esse conceito, né, de governança corporativa desses marcos normativos, o que a gente vê, então, é que há uma distância do Estado, ou entre o Estado e a empresa. E essa distância ela pode gerar algumas questões, alguma desigualdade de regulação, e, inclusive, pode trazer alguma dificuldade para que o Estado consiga cumprir com o seu dever de regular. Em especial, porque, como nos comentava a Fernanda, quando nós pensamos em empresas estatais, existe uma necessidade de tomar medidas adicionais, que é o que o princípio 4 nos demanda, ou demanda dos Estados. Então, isso pode acontecer justamente por essa distância que esses marcos de governança corporativa nos indicam. E aí, se a gente pensa em relação à regulação, então eu tenho de um lado a governança corporativa e do outro lado a possibilidade de regulação. E é ela que permite ao Estado liderar com o exemplo. E o grupo de trabalho traz uma reflexão importante, que é a possibilidade de se utilizar da regulação para fazer uma ponte entre o Estado e as empresas estatais por meio dos conselhos de administração. Isso é interessante porque a gente acaba colocando ali no meio da relação uma figura que serve para nos dar alguma distância,
porque uma preocupação é a instrumentalização dessas empresas, mas que também nos permita fazer um monitoramento adequado. E aí, isso, então, a gente faria exigindo desse conselho de administração o conceito do comply or explain, que é justamente a ideia de que você tem uma determinada... Você não tem um controle direto do Estado sobre a empresa, mas esse conselho de administração tem a obrigação de atender os critérios que foram estabelecidos pelo proprietário, que é o Estado. E tudo isso, claro, com um cuidado enorme para gerar regras, ou para não gerar regras que sejam especiais para as empresas estatais, para não gerar justamente esse desequilíbrio, porque a ideia é que a gente tenha balanço entre governança corporativa e regulação para que as empresas privadas e públicas possam estar, em alguma medida, em pé de igualdade, mas com base em estándares que são estándares de proteção que sejam estabelecidos passando a régua por cima e não por baixo. Eu acho que a academia ela tem esse trabalho de trabalhar com os estándares, de refletir sobre eles, para ver onde nós conseguimos encontrar esse meio termo. Muchas gracias, Daniel, por tus observaciones, reflexiones. Tengo preguntas para ti también, para después profundizar, pero queremos escuchar la segunda ronda y quiero empezar con Fernanda preguntándote si en la investigación que hice sobre empresas de propiedad del Estado surgió con mucha fuerza que en el fondo la razón por la cual en el fondo la responsabilidad internacional se asigna de otra forma que cuando es una empresa privada, resulta de una presunción de información. Presumimos que el Estado sabe más sobre la empresa de su propiedad que sabe sobre otras, o por lo menos debiera saber más. Y en este contexto, ¿cuáles son las herramientas que ustedes sugieren utilizar y qué rol podrían jugar las leyes de acceso a información? Gracias, Judith. Qué pregunta fácil. Bueno, debería el Estado saber más. Puede que no sepa, pero debería saber más sobre las empresas de las cuales tiene propiedad o forma parte de la propiedad o tiene un control más directo, ¿no? Bueno, creo que ahí hay bastantes herramientas. Por un lado, por supuesto, creo que el rol de las unidades de gestión es bien importante, ¿no? Las unidades de gestión pueden establecer reglas y expectativas para las empresas, ¿no? Y hacer una exigencia de mayor desglose de información, de mayores estándares de transparencia y de presentación de información no financiera también, como decíamos hace un momento, ¿no? Entonces creo que para potenciar las funciones de estas unidades, pues definitivamente debemos fortalecerlas y, digamos, de alguna manera creo yo que los estados deberían dotarlas quizás de más presupuesto y más autonomía para que puedan generar espacios de articulación para las empresas estatales, para que puedan capacitar y sensibilizar a las empresas, para que puedan hacer un seguimiento más constante y puntual, ¿no? De los procesos de debida diligencia, etcétera. Entonces creo que hay una parte fundamental con las unidades de gestión. Creo que las leyes de acceso a la información, por supuesto, que pueden ayudar en la medida en que la ciudadanía las utilice, ¿no? Debería haber mucha más información disponible de las empresas públicas, por ejemplo, o de control estatal, que de las empresas que operan en el sector privado. Digo, es diferente, excepto si son proveedoras del Estado. Ahí entra el otro informe. ¿No? Y eso es fundamental y nos dota de unas herramientas bien importantes porque esos contratos son públicos, por definición, o deberían. Pero bueno, creo que ahí la utilización por parte de quienes investigan este tipo de empresas o quienes son víctimas directas, ¿no? de abusos o de impactos negativos de las operaciones de las empresas estatales, podrían utilizar las leyes de acceso a la información para hacerse justamente de esa información que, en mi perspectiva, proactivamente deberían desglosar las empresas en la mayor medida posible. Y en estos 30 segundos, nada más
no atiende a tu pregunta, pero voy a reaccionar a algo que se dijo antes sobre la alta dirección y también la gobernanza, los consejos de administración, porque creo que eso es un punto clave. Lo discutimos sistemáticamente con las empresas privadas y creo que lo tendríamos que discutir más con las empresas públicas. Cuando no hay un compromiso de alto nivel en la alta dirección o no hay una directiva clara desde los consejos de administración, hay gente excelente en mandos medios tratando de hacerlo, pero no cala lo suficiente, ¿no? Y es mucho menos efectivo. Gracias, Fernanda. Justamente me lleva a la pregunta que tenía para Cristian. La OCDE indica que, a pesar de este modelo que las empresas estén lo más alejado posible del Estado que tiene desde Europa, que para Latinoamérica no nos funciona tanto, pero ahí está, dice en relación a derechos humanos que tiene que mantener el suficiente control para poder respetar los derechos humanos y implementar esta debida diligencia. ¿Cómo lo hacen? ¿Tienen un código que pueden exigir a las empresas? ¿Cuáles son las herramientas que utilizan en concreto? Sí, bueno, nosotros tenemos un código de buen gobierno. La idea en FONAFE es que no solo hayan directores ya nombrados por el mismo Estado, sino que hayan cada vez más directores independientes. La idea es que este director independiente apalanque estos temas, posicione estos temas, pero es un trabajo de larga data, ¿no? El mismo directorio de FONAFE es un directorio bastante político. El presidente del directorio es nuestro ministro de Economía y los otros ministros que lo conforman están dentro de las carteras de los portafolios de FONAFE, ¿no? Entonces, tal vez a futuro sería ideal, y ha habido alguna propuesta, que dentro de ese mismo directorio que es tan político, ya empiece a haber un director independiente, técnico. Pero igual, son propuestas, ¿no? Todavía hay un largo camino. En cuanto al tema de FONAFE, FONAFE realiza convenios de gestión con las empresas, convenios en donde las empresas tienen que lograr algunas metas. Y estas metas no son solo para temas financieros, sino son para temas sociales, para temas ambientales. Hay temas de responsabilidad social que tienen que lograr. Nosotros tenemos un indicador corporativo, porque tal vez en estos foros todos entendemos bien esto, pero la alta dirección lo quiere cuantificar todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, desarrollamos KPIs para que las empresas puedan alinearse a esto. Es importante también que el enfoque de derechos humanos tenga un discurso bastante afín al empresariado, ¿no? Generalmente en estas reuniones, algo que veo, siempre vienen activistas, organizaciones, órganos macro, pero no veo muchas empresas, ¿no? No veo la empresa privada, por ejemplo, que participe, y creo que lo que ellos nos podrían dar es bastante feedback también, ¿no? Entonces, creo yo que si se habla de un trabajo multiactor, y tal cual como se desarrolló el Plan Nacional de Acción, nosotros a la interna dentro de FONAFE también tendríamos que tener un diálogo multiactor, ¿no? Y esto es, como mencionaba, no solo basarnos en las directrices de OCDE, sino también, o en los principios rectores, sino también basarnos en el día a día, en la materialidad que tengan las empresas, cómo relacionamos la situación que tienen las empresas con sus grupos de interés, ¿no? Entonces, yo creo que si logramos trabajar en ambos, tanto por arriba como por abajo, vamos a poder crear herramientas de gestión que de verdad funcionen, ¿no? Y estas herramientas tienen que ser totalmente respaldadas por la alta dirección, como indicaban, ¿no? Sin eso es poco lo que se puede avanzar. ¿Y por qué lo manejamos nosotros? Por ejemplo, nosotros estamos dentro de la gerencia de planeamiento, porque somos todavía como la punta de lanza, ¿no? Pero lo ideal es que luego esto esté transversal a toda la empresa y a toda la corporación. Sí. Gracias, Cristian, por estas reflexiones, por estos elementos también empíricos que nos ayudan a entender cómo se avanza en el aprendizaje. Mónica, tengo preguntas que están relacionadas con lo concreto, como dije antes, ¿no? En sus procesos de debida diligencia, ¿están haciendo evaluaciones de impacto en derechos humanos con estas herramientas que se conocen? ¿Y qué incentivos reciben de parte del Estado, o sea, del propietario, en cuanto a participación,
de las partes interesadas y reparación. Bueno, efectivamente cuando hacemos los procesos de debida diligencia, tal vez me voy a volver un poco a la historia nuestra antes de llegar a lo que les conté ahora sobre la incorporación de estos temas en el sistema integrado de gestión. Usualmente trabajábamos de la mano de expertos externos que nos han acompañado en el proceso de levantamiento de la información, identificación de los riesgos, incluso de la misma estructuración de planes de tratamiento y gestión de los riesgos en materia de derechos humanos, que al final lo que nos permitían a nosotros y nos han permitido hasta hoy es llevar la conversación a las áreas encargadas de los distintos procesos para trabajar con ellos en las acciones de tratamiento. Esas acciones de tratamiento que pueden ser desde el punto de vista de proceso, llevar a que haya modificaciones en algunas de las cosas que hacíamos de alguna manera y hay que cambiarlas porque generaron un impacto determinado, también lleva a que en muchas oportunidades cuando hablamos de riesgos que no solamente involucran, por ejemplo, trabajadores o contratistas, sino también comunidades, haya procesos en donde el rol que cobran ciertas áreas nuestras, como es el caso de la vicepresidencia encargada de los temas de con sociedad y comunidad, sea absolutamente necesario en la medida en que son ellos el puente que nos permite a nosotros entender y oír específicamente qué es lo que necesitan las comunidades en tiempo real, cuál es la conflictividad real en el momento, qué es lo que le duele a los titulares de derechos en ese determinado momento para así hacer ajustes en donde corresponde. Ahora que veníamos de otro panel, efectivamente decíamos, pues esto es un proceso continuo, es decir, puedo identificar un riesgo hoy y ese riesgo irse modificando en el tiempo, lo que lleva a que las compañías tengamos que reaccionar en tiempo real a ese tipo de riesgos en materia de derechos humanos que pueden presentarse en todas nuestras operaciones. Eso desde el punto de vista preventivo, por ponerlo en estos términos. En los casos en los que hemos llegado a tener circunstancias donde lo que hemos identificado son impactos, ha habido experiencias muy valiosas en donde, identificado un impacto, se han tomado decisiones desde el punto de vista de la organización, desde la alta dirección o bueno, de las gerencias a la que le correspondan los temas. Sin embargo, también ha habido una muy fuerte vinculación de los actores que pueden llevarnos a entender mejor el riesgo o el impacto, perdón, prevenirlo. Ahí hemos tenido acompañamiento de organizaciones internacionales expertas en temas de niñez, con la misma cadena de suministro que en ese momento tiene el riesgo específico y en el cual nosotros debemos trabajar un poco en la línea de influencia, de generar el plan de acción para trabajar con ellos. El involucramiento para que eso para que se vuelva realidad lo es todo, porque de lo contrario es una compañía ancla sola tratando de jalonar a multiplicidad de contratistas, organizaciones para llegar a algo que pues al final es difícil lograr. Entonces creo que ahí algo que resulta muy exitoso en las acciones de tratamiento es entender que somos uno más dentro de los territorios, que estamos superpuestos en muchas capas en un mismo espacio geográfico, con unas mismas comunidades y deberíamos poder gestionar los temas no aisladamente, sino en conjunto con entidades estatales, otras compañías que están en los territorios, organizaciones de la sociedad civil que entienden en dónde tenemos que poner nuestro granito de arena para que las cosas funcionen adecuadamente. Gracias, Mónica. Entiendo correctamente entonces que desde el Estado no hay incentivos específicos, es la empresa que actúa. Yo creo que ahí es muy importante no hablar de si a nosotros nos instan o nos invitan a hacer algo particular, sino que por el contrario hay un trabajo muy articulado, es decir, hay una conversación permanente con el Estado, no es el Estado viniendo necesariamente a imponer, y es una conversación más bien muy fluida en donde entendemos perfectamente que en el rol y competencia que tiene cada uno hay que cumplir las normas, hay que ir incluso más allá, y eso es a lo que estamos abocados pues cuando atendemos este tipo de riesgos. Gracias, Mónica. Leandro, ¿cómo sugerirías o cómo dirías que podemos asegurar la eficacia de estas políticas de derechos humanos si pensamos que muchas veces la internalización de costos que tú mencionaste significa poner un cierto monto aparte para pagar las multas, pero no cambiar realmente, prevenir realmente y en el fondo muchas veces no se toma en cuenta que hay desde el enfoque de derechos humanos ciertas cosas que no se pueden hacer
y donde simplemente la sanción de multa no corresponde. ¿Cómo se hace eficaz esto? A pandemia, ela está tão recente e parece que nós nos esquecemos do que aconteceu na pandemia. Quantas empresas voluntariamente, espontaneamente, fecharam suas atividades para que não houvesse contaminação das pessoas? Estabeleceram medidas de quarentena. Nós perdemos milhares de vidas porque as empresas se negaram a fechar suas atividades. Eu acredito que, para ser mais eficaz, as políticas de respeito aos direitos humanos, elas só o serão quando forem estabelecidas como obrigações legais para as empresas. Eu acredito que esse é o caminho. Estabelecemos normas vinculantes, nacionais e internacionais, órgãos públicos de licenciamento de direitos humanos, que efetivamente permitam a criação de mecanismos decisórios em todas as fases de um projeto de investimento que possibilite que o investimento não ocorra, como aconteceram já em vários casos no Brasil. Em alguns casos no Brasil, no processo de discussão do licenciamento ambiental, foi decretado que, do ponto de vista social e ambiental e de direitos humanos, portanto também, aquele empreendimento é inviável, que, portanto, não deve sair. Nós temos várias obras nesse sentido que o processo ambiental permitiu e que nós temos que avançar para outras questões temáticas de direitos humanos, como povos indígenas, como comunidades tradicionais, afetadas por empresas. E nas empresas públicas, temos que reconhecer que é mais fácil ter esse tipo de pressão, diálogo e controle, porque elas são submetidas a um debate congressual, a um debate da indicação dos seus diretores, que tem permitido alguns avanços. Então, eu faria também esse destaque, mas eu acredito que, se esperarmos que voluntariamente elas tornarão efetivas o respeito aos direitos humanos, não haverá mais planeta até lá. Tiene un minuto si quieres agregar algo. Nos regala un minuto para discutir y hacer preguntas del público. Muchas gracias. Daniel, te hago la misma pregunta, ¿no? Para comentar, ¿cómo lograr esta eficacia en las medidas para que, en el fondo, lo que buscamos, el respeto de los derechos humanos, se pueda sentir concretamente en las actividades de las empresas de propiedad del Estado? ¿Dónde pondrías el enfoque? Claro, Judith. Eu penso que, mais ou menos na linha do que dizia o Leandro, se nós precisamos... Na verdade, o que a gente precisa é encontrar mecanismos de fazer com que as empresas efetivamente cumpram com aquilo que elas mais ou menos estão prometendo. E aí eu acho que precisa ficar claro, para que a gente possa cobrar, precisa ficar claro quais são os dados que a gente quer destas empresas. Então, eu acho que a gente precisa primeiro passar um pouco mais de tempo refletindo sobre quais são as informações úteis para o Estado, enquanto proprietário, porque ele precisa dessas informações. Como dizia a Fernanda, ele não sabe tanto quanto deveria saber, mas basta usar o seu dever de proteção para exigir das empresas que elas entreguem as informações que sejam úteis. E, ao mesmo tempo, usar do dever de exigir o respeito das empresas para que essas informações não sejam úteis somente para o Estado, mas que também sejam úteis para as comunidades que acabam sofrendo com esses impactos negativos, porque senão isso não vai resolver. Precisa ser útil para os dois lados. Então, na verdade, eu acho que, em primeiro lugar, passar um pouco mais de tempo pensando qual é o conhecimento que eu preciso ter, quais são os dados que importam nesse processo de preparação. Quando o grupo de trabalho fala das medidas adicionais para as empresas estatais, ele fala que são, essencialmente, medidas, relatórios não financeiros, aqueles que tratem de dados ambientais e de dados de direitos humanos, mas também não esclarece muito mais que isso. Então, acho que a gente tem ainda ali um espaço para aprofundar quais são os dados que vão nos indicar o quanto a empresa tem efetivamente trabalhado para melhorar a sua performance. E aí eu queria voltar em algo que o Leandro também mencionou antes,
que é a necessidade de que essa informação esteja acessível. Essa comunicação ela precisa chegar a todo mundo. Então, claro que o Estado, como proprietário, quando a gente pensa nas empresas estatais, ele tem essa possibilidade, por conta da proximidade, de fazer a regulação e exigir os dados. Mas ele também precisa aproveitar para fazer com que essa informação chegue também às pessoas que precisam dela. E eu acho que isso é fácil da gente falar, né? É fácil da gente pensar, o difícil é executar. Quando a gente pensa em empresas estatais, o grande desafio, na minha maneira de ver, está em usar o poder regulatório do Estado e essa proximidade que ele tem para exigir relatórios que realmente possam levar a uma prestação de contas adequada, sem deixar essas empresas estatais em desvantagem em relação às privadas. Então, a questão é, a gente precisa dessas informações de todas elas, mas das privadas e das públicas. Mas qual é a extensão, qual é a amplitude das exigências que o Estado pode fazer para que ele faça isso de uma maneira equilibrada, né? Para que ele possa pedir de ambas, privadas e públicas, do mesmo modo. Muchas gracias, Daniel, por tus reflexiones, por poner de vuelta también las consideraciones económicas de competencia, pero especialmente este deber que tiene el Estado de proteger eficazmente y de respetar eficazmente los derechos humanos. Tenemos ahora unos 6, 7 minutos, tal vez un poco más si no nos echan inmediatamente, para preguntas. Entonces sugiero que tomamos algunas, si me avisan si están algunas preguntas online también, y después devolvemos para las respuestas todo junto, ¿ya? Gracias. Si le puedo pedir presentarse y ser breve si se puede, sería ideal. Gracias. Mi nombre es Marlene Ospina, soy estudiante de doctorado en estudios políticos de la Universidad Externado de Colombia. Gracias por este espacio. Para Mónica, tengo una duda. ¿Cuál es la postura del Estado desde Ecopetrol frente al tema de fracking? Estamos ante una decisión del Tribunal Administrativo que revocó una acción de tutela que había sido fallada en primera instancia. ¿Cómo ha actuado el Estado colombiano, no desde una política pública, sino de una política de Estado? Porque puede cambiar de un gobierno a otro y lo acabamos de ver con la elección del nuevo presidente. ¿Cuál es la posición de la empresa y su responsabilidad en este sentido frente a la protección del medio ambiente? Gracias. Muchas gracias. Estoy mirando si hay otra mano. Sí, por favor. ¿Acá? Bueno. Breve para que le alcance también a él, por favor. Muchas gracias. Mi nombre es Ana María Devia. Mi pregunta va para Mónica también. Yo admiro el proceso que ha desarrollado Ecopetrol en materia de derechos humanos y de relacionamiento con comunidad. Y por esta razón quiero preguntarle a Mónica cuáles son esas recomendaciones generales que ella le podría dar al sector privado para arrancar a hacer debidas diligencias en derechos humanos. Muchas gracias. Y mientras pasamos el micrófono, tenga aquí alguna pregunta para Daniel, que llegó online, ¿no? ¿Cómo puede la academia contribuir para mejorar el respeto de los derechos humanos en las empresas de propiedad del Estado? Y ¿cuáles serían las medidas adicionales que los estados debieran tomar primero? Gracias, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Melo Vega, de la empresa Responde de Perú. Para romper un poco el eje, me gustaría preguntarle a Fernanda, que más un tema de forma reflexiva, porque el tema de la conducta empresarial responsable que venimos trabajando, impulsando y estamos tratando de ver ir a sistemas regulatorios, se encuentran con una realidad que no ayuda mucho en América Latina, y que es que son economías y sociedades de bajo cumplimiento. Es decir, el Estado dicta normas, pero a la sociedad le importa poco lo que diga el Estado. Las normas no se cumplen, ¿no? Y claro,
la van a cumplir las multinacionales y las grandes corporaciones. Pero el resto, el 99% que hemos estado viendo a propósito de las pymes, no las cumplen. Y eso hemos estado abordando, trabajando, y es un poco lo que vemos en lo cotidiano. Sin embargo, el gran comprador, me imagino que en la mayoría de países, en el mío, en el caso peruano, es el Estado. Es decir, el Estado tiene soluciones regulatorias y soluciones de mercado para poder abordar unas exigencias de conducta empresarial responsable. ¿Qué posibilidades hay de, y estamos hablando detrás de ello del tema de la cadena, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de más bien empezar a presionar? Porque, por ejemplo, en mi país, y sé que en la mayoría de países, el Estado no es precisamente un comprador responsable, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de empezar a presionar más? No digo que abandonemos el aspecto regulatorio, pero de empezar a presionar más por soluciones de mercado, que al parecer son las que funcionan, para que de alguna manera más empresas empiecen a asumir una conducta empresarial responsable. Perfecto, muchas gracias. Vamos a pasar esta pregunta sobre el principio rector 6, después a Fernanda. Y tengo una más en el chat. Sí. Tengo una pregunta en el chat que para quienes no recibimos preguntas, ¿ya? Si pedimos más al Estado en esta lógica de liderar con el ejemplo, ¿no hay un riesgo de disminuir así la protección hacia las empresas cuando estas empresas son privatizadas? ¿Ya? En ese proceso de privatización que tú, Leandro, mencionaste. Entonces, mi propuesta es 1 minuto cada uno, empezando con Cristian, ¿ya? Y tratando de responder y comentar lo que escuchamos o hacer un cierre. Gracias. Bueno, seré breve. Yo creo que estoy de acuerdo con lo que mencionan. El tema del bajo cumplimiento es un tema crítico en toda la región. Creo que hay mucho por hacer en ese sentido. Creo que tenemos una crisis de institucionalidad bastante grave en toda la región. En mi país es evidente desde diversos ámbitos, ¿no? Hay mucha corrupción también. Hay mucha corrupción enquistada en todos los niveles, en el sector privado, en el sector estatal, en todas partes. Entonces, creo que también estos son problemas estructurales que tenemos que contemplar. Yo sí creo que estos temas, los de derechos humanos, tienen que, con el tiempo, ser obligatorios, mandatorios. Así como fue con el tema ambiental, ¿no? El tema ambiental surge a partir de una serie de impactos que habían que mitigar y que luego se trasladó a todo un tema de sistemas integrados, ¿no? Un sistema de gestión. Yo creo que a eso también debería aspirar esto. Y sería oportuno y la oportunidad de oro para poder tomar dentro del triple resultado. El financiero está bastante regulado, el ambiental también, y el social poder cuajarlo y contenerlo dentro de esto, ¿no? Y el social entendiendo con derechos humanos. Con derechos humanos, sí. Entendiéndolo también como un tema de mitigación de impactos, ¿no? Sí. Muchas gracias, Cristian. Tendríamos mucho más que conversar, claro que sí. Y vamos a tener oportunidad de hacerlo seguramente. De acuerdo. Pero ahora pasamos la palabra a Fernanda para responder. Gracias. Rápidamente, como reflexión final y luego respuesta. Creo que existe en la región un ambiente habilitante para los abusos de derechos humanos. Ese es un grave problema que tenemos, ¿no? Y creo que parte, ya lo comentaba él, algunos de los problemas, y uno muy evidente es la impunidad. Si no hay consecuencias cuando hay una falta, en general, pues eso se puede repetir. Ese es el ambiente habilitante, justamente la prevaleciente impunidad. Entonces, digamos, yo no sé si es que no le importa a la gente. El bajo cumplimiento es porque no hay incentivos para el cumplimiento o no hay inhibidores del incumplimiento, que sería mejor todavía. Entonces, creo que ese es un problema estructural que obviamente no vamos a resolver emparchando cositas, sino con cambios estructurales profundos
que no nos da el tiempo de discutir ahora mismo. Pero me encanta que Judith es tan ñoña de los principios rectores como yo y se lo sabe de memoria, sobre el pilar 6, digo el principio 6, digamos el Estado en las compras y contrataciones públicas, pues también el grupo de trabajo ha dado creo que guías claras, ¿no? Ahí, y en informes a nivel global, y ahora justo estamos también con un informe sobre compras públicas que ya hemos presentado a los gobiernos hace poco y que ya está en línea, sí, ya está en línea y todas y todos pueden consultar, justamente dando como guías muy claras de la oportunidad que tiene el Estado cuando contrata con privados, poniendo cláusulas, exigiendo debida diligencia, etc. ¿no? Entonces, no da tiempo a comentar el informe, se los dejo a su disposición para consulta, me parece un tema clave. Gracias. Gracias, Fernanda. Daniel? Sim, eu vou inverter e vou começar pela segunda pergunta, rapidamente. Em relação a esses critérios, o que seriam essas medidas adicionais? Acho que essa é uma pergunta de $1 milhão. Mas eu vou, por brevidade, não dá para a gente problematizar aqui isso, mas eu vou remeter a quem perguntou ao relatório que o grupo de trabalho já fez sobre empresas estatais, porque ali houve uma enorme contribuição do grupo de trabalho justamente para esse tema, apontando algumas das medidas possíveis. Então, ali tinha, por exemplo, o Estado pode usar o seu poder regulatório para estabelecer grupos de apoio ao Conselho de Administração que sejam compostos por especialistas. Ou então, a gente pode estabelecer, o Estado pode estabelecer critérios para nomeação e avaliação dos membros do Conselho de Administração que estejam relacionados ao desempenho da empresa justamente na área de direitos humanos. E para ir para a primeira pergunta, que agora se virou a segunda pergunta, em relação ao papel da academia, eu penso que a academia tem muito a contribuir. Existem muitas dúvidas a respeito de conceitos, a academia pode contribuir aqui, efetivamente até onde vai a responsabilidade das empresas estatais, nesse caso, se elas efetivamente têm, porque a questão da proximidade, maior proximidade com o Estado, pode trazer dúvidas em relação a isso, até onde vai o dever do Estado exigir o respeito, e especialmente, só para falar mais um detalhe, para pegar também o que o Leandro dizia, a academia ela tem uma possibilidade de fazer a aproximação dos atores. E eu acho que isso é o que nós também precisamos aqui na região, na América Latina. Obrigada. Muchas gracias, Daniel. Mónica, tu minuto va a ser un poquito más largo, pero no mucho más largo. Trato de resumir. Bueno, a la primera pregunta, cuando hacemos referencia a cuál es la postura del Estado con respecto a los proyectos de GNC, diría básicamente que desde la postura del Estado puede ser tanto sí hacerlos como no hacerlos, y evidentemente pues lo hemos visto. Sin embargo, en el caso de las compañías, como es el caso de Ecopetrol, a nosotros nos corresponde básicamente hacer lo que nuestros accionistas, tanto estados como el resto de los propietarios de la compañía, definan con respecto de las actividades que nosotros desarrollamos. Y en esa línea creo que ha sido muy evidente que en el caso nuestro, cuando hemos hecho los proyectos, o en los avances que hubo en los proyectos de GNC y que hay hasta ahora, había un compromiso muy importante en materia de derechos humanos en dos focos. Uno, nosotros hicimos análisis de riesgos de derechos humanos específicamente para el proyecto de GNC, que está en fase de preparación, por ponerlo en términos fáciles, y tiene un plan de trabajo, acciones concretas, algunas ya se han venido desarrollando independientemente de que se lleve a cabo o no el proyecto, y por el otro lado, teniendo en consideración los temas particulares que han ocurrido con defensores y defensoras de derechos humanos, la compañía ha sido absolutamente clara y muy vocal en rechazar todo tipo de acto violento en contra de quienes se han opuesto abiertamente a la realización de la actividad. Y creo que pues eso hay que tenerlo en consideración. En relación con la segunda pregunta, básicamente yo tendría muchas sugerencias, alcancé a anotar 5, pero voy a tratar de resumirlo. Sí, Uno, muy importante no tecnificar el lenguaje en materia de derechos humanos cuando nos vamos a acercar o a hacer un proceso de debida diligencia dentro de la compañía, porque generalmente cuando sonamos
en idiomas sofisticados, chino avanzado, usualmente hay una reacción distinta que aleja a quienes necesitamos cercanos y hay que buscar aliados internos. Yo creería que el primero es el CEO de la compañía, el presidente y muy seguramente la junta directiva. Hacerlos entender la realidad que tienen, digamos, la importancia de estos temas y en segundo lugar, irnos por aquellas áreas en donde es casi que o resulta muy evidente hablar de temas de derechos humanos y se entiende muy fácil, por lo menos en el arranque. Las áreas de recursos humanos, los trabajadores son tal vez uno de nuestros principales titulares de derechos y los tenemos en casa, y por el otro lado contratistas y comunidades, que creo que ahí hablar de derechos humanos es absolutamente pertinente y nos acerca en principio a eso que después podemos hablar con socios, con proveedores, con clientes y otros grupos de interés. Muchas gracias. Y Leandro, ¿qué hacemos cuando privatizamos? ¿Empeora? Pior, mas eu queria trazer uma ideia final de que, vejam bem, os direitos das empresas estão extremamente normatizados em leis nacionais, elas possuem agências reguladoras que regulamentam esses direitos, elas têm acesso a fundos públicos e financiamento de bancos públicos para suas atividades. E essas normas são importantes. Nós só queremos o mesmo que as empresas têm. Nós queremos leis que normatizem os direitos humanos para os atingidos e para os trabalhadores, agências públicas que fiscalizem esses direitos e fundos públicos que os permitam efetivar. As empresas, inclusive, podem desapropriar como se o Estado fossem, com as concessões. As concessões que o Estado lhes outorga permite elas aceder a fundos privados nas bolsas de valores com debêntures. Então, o marco normativo que protege os direitos das empresas é muito maior e nenhuma delas diz que não queremos normas, as normas não são importantes porque não são cumpridas nos nossos países. Muchas gracias, Leandro. Y cerrar agradeciendo a todos, todas en el panel, también a ustedes que asistieron por sus preguntas, las preguntas online. Un agradecimiento especial al apoyo técnico y a los y las intérpretes, muchísimas gracias. Y decirles que estamos produciendo material académico y obviamente esperando el informe del grupo de trabajo y después discutirlo y implementarlo. Muchas gracias.